No he reparado en gastos. No se entra así como así en Mordor. ¿Tengo cara de idiota? Sí, tengo el sueño muy ligero, Chills. ¿Los de abajo me oís? Llame a los de abajo. ¿Por qué? Porque están abajo. I am photographer of art. I talk English for the wedding at the world to the weddings. It's okay for me. It's cool. Voy a matar a Moe. Programa 178 del Quimérico Inclino. Hola a las personas. Hace algunas semanas se estrenó una película pequeña que a día de hoy, estamos grabando un 21 de enero, se mantiene como el tercer mejor estreno del año, solo por detrás de Heretic, Juego de Ladrones y Vivir el Momento. Y por delante de Better Man, de Bambi, de Queer, que también hablamos de ella, de Desmontando un Elefante, bueno, de bastantes películas con nombre. Siempre es una alegría que películas pequeñas se abran hueco de esta forma, una coproducción de Estados Unidos, Polonia, claro, con distribución de 20th Century Fox Studios, perdón, que claro, eso también ayuda. Hoy hablamos del holocausto, de la familia, de turismo, de la herencia, de la salud mental, del suicidio, de guías turísticos, de nazismo, de la resiliencia y de A Real Pain de Jess Eisenberg. Y tú de turno. Hola Víctor y hola Mick. ¿Qué pasa? Buenas tardes, noches. Saludos, tardes. saludos rápidos. Saludos rápidos. Saludos rápidos, Para no embarrar, lo sé. pero sin mano arriba, como está sucediendo ahora mismo. Sí, Quick además, quick mira, saludo. Por eso Quick digo saludo. que viene muy bien hoy. Es verdad que esto lo van a escuchar una semana después, o casi una semana después, pero hoy grabar este programa es muy bonito. Sí, ¿no? Después Sí, Es de muy lo bonito. de Musk, Lo de, sí, lo de mirar a ver si está la señal, o sea, lo de señalar a ver si está Batman arriba, está feo. Jolín, pero la verdad es que qué bestia, ¿no? Esto, o sea, directamente ya, porque eso ha sido lo de Elon Musk, ¿no? Ha sido un saludo nazi en toda regla, ¿no? O sea, o por lo Ha menos sido curioso. yo, por lo menos eso ha aparecido, o sea, no sé. los Ya, titulares han tirado mucho por ahí. Luego también he leído en algún sitio que decían que, bueno, no se sabe muy bien hasta qué punto era eso a la propósito, intención, ya. si ha sido sin querer, si era por provocar. Bueno, son muchas cosas. Lo que pasa es que es verdad que, claro, viniendo de quien viene, Claro. rezuma cositas. Y, Rezuma. vine, y Y no creo. viniendo un poco al final de la política que está, ¿no? Las cosas que están empezando a decir y lo que están empezando a acapar. Y bueno, no sé, creo que remates en un discurso con eso eh, o tienes muy poca vista, cosa que no creo que este hombre, esta persona tenga poca vista precisamente, o estás queriendo decir cosas, ¿no? Que igual, oye, igual ya hay un momento en el que empiezan a ir de cara y así ya, pues la gente se empieza a posicionar de verdad, ¿no? Y vas de lo que vas y sin tanto miramiento es como, oye, mira, somos nazis y ya está. Y los que nos votan son nazis. El siguiente paso es, después del saludo, gritar White Power, ¿no? Y ya está. Es lo que les falta ya. Yo creo que a ese hombre se le va a ir la cabeza. Si no se le ha ido ya, va afuera. Sí, yo no hay nadie al volante. Ahí hay. eh, pero bueno, es que es otro debate, ¿no? Sí, no lo vamos a meter, Pero perdón, por Sí, eso. no vamos a entrar O ahí, sea, pero, me refería a que era gracioso un programa así, en un momento así, sí. pero tiene yo creo su que gracia. vienen tiempos oscuros. Pero sí que tiene cierta relación con la película, porque creo que, no sé si ocurre en otros países y tampoco sé muy bien esto que voy a decir, cómo se lo comen en Estados Unidos, ¿no? Porque algo que ocurre en España es que nuestra historia reciente, que todavía, bueno, pues puede afectar de alguna manera, aunque ya muy lejana remotamente, en nuestra convivencia, ¿no? Como es la guerra civil y la posterior, bueno, el posterior franquismo, es que, no sé vosotros, pero yo lo di muy por encima en el instituto. Entonces es una parte de nuestra historia que no conocemos en profundidad por parte
de las escuelas, que más o menos pues lo que nos cuentan nuestros padres, o luego si ya tú te quieres formar más o menos. No sé si eso ocurre en otros países. En Estados Unidos tampoco sé si puede ocurrir mucho porque tampoco tienen tanta historia que estudiar como de, de su propio país como para que no les dé tiempo. Pero al final, bueno, pues con el Real Paint también es una forma de ver documentos, aunque sea en ficción, de algo que hay que asumir y hay que conocer y que es importante para que luego no pasen estas cosas. Así que bueno, tampoco está tan alejado del tema. Eh, no he embarrado demasiado, ¿no? Con esto. O no, sí. No, no, que O sea, esto va. encajaba, vale, vale, vale. Es que Bien, ya ha entrado, ha entrado. uno ya no sabe lo que decir. Bueno, los lunes a las 10 de la noche estamos en Rec Radio y por las tardes los lunes también en YouTube, en Spotify y en el resto de plataformas. Y hablábamos antes, ¿no? Fuera de micro, que esta introducción que solemos hacer de los directores, de los creadores de las películas de las que hablamos, en esta ocasión nos vuelve a pasar un poco como yo creo que fue en el programa anterior, que Eisenberg es la segunda película que dirige. Eh, la anterior es Cuando termines de salvar al mundo, que yo es que no sé si, Dije, si- y ni si- que es, y que escribe, y que y que escribe. Pues escribe también, claro, también. también es el creador, es el guionista. Y es verdad que creo que cuando termines de salvar al mundo tampoco tuvo una crítica demasiado favorable, no sé. Bueno, Ye- esta película con Finn Wolfhard y Julian Moore, con Finn Wolfhard ya, porque los oyentes sepan que era Mike de Stranger Things, ¿no? Que ya, el niño de Stranger que ya no es tan niño, que eh, es más alto que los tres juntos de nosotros. bueno, cuando era un niño ya también era Tampoco, más alto. sí, tampoco es muy complicado eso, ¿no? Pero Julian Moore, pero bueno, que tampoco tuvo demasiada trascendencia, ¿no? Esta película. Sí, A24 lo único, ¿no? Sí, sí. Pero es que a mí, la verdad, a lo mejor sí, y estoy patinando, pero ni me suena que se estrenase en España. Es una película de 2022. Y No. como en esos años post pandemia los estrenos fueron tan raros, a mí Sí. personalmente no me suena, a lo mejor sí, No, pero no, a mí tampoco, a mí tampoco. Yo creo, no sé si se estrenó, pero desde luego yo no tengo constancia de ella, vamos, es que no la habíamos visto ninguno, o sea que. No. pues bueno, eso es lo que podemos aportar de Eisenberg, más Sí. allá de que como De actor, actor, claro, eso, podemos hablar de él claro, como actor. ¿Sabe? es Pero bueno, actorazo, sí, a ver, que podemos hablar de su trayectoria como actor, pero también pero creo que vamos, es tan viejo conocido, ¿no? Ya sí, por así decirlo, que ha estado en tantas películas, ha trabajado en tantísimas. Ya de entrada, decir que él habla mucho de que casi le cuesta a su carrera hacer de un antagonista en una película de superhéroes, pero bueno, esto ya también es otro tema aparte, ¿no? En plan, claro, sí, sí, de hacer del Lex Luthor, ¿no? Lex Luthor en la Liga de la Justicia, ¿no? De Zack Snyder. Pero vamos, que le hemos visto ya simplemente en Zombieland, o sea, en Vivarium, que bueno, a mí Vivarium no me pareció No, mala Vivarium es de película. esas pelis de esas A pelis mí me pequeñas gustó. que tienen algo, que no llega a ser una peli redonda, porque yo creo que no es una, para mí no es una peli redonda, pero tiene algo como especial que te mola y que la recuerdas y tiene algo muy guay esa Bueno, peli. American Ultra, que a mí es una película que, bueno, que me gustó, me pareció una película interesante. El Doble también. Por supuesto, en las de Ahora me ves, ¿no? Estas que eh, en la red social, la red por supuesto, social ¿no? sobre todo, Haciendo del creador, ¿no? De Facebook. A mí hay una película que me gusta mucho que también la defiendo, que es Adventureland. Que mira, justo dos películas o sea, que es mejor película, bastante más Adventureland, con Kristen Stewart, ¿no? Tanto American Ultra como Adventureland. Pero vamos, bueno, que yo creo que todo el mundo conoce a Eisenberg, ¿no? Ya hace mucho tiempo. El sí, Bosque de Sí, pero que Shyamalan también es un tipo que estaba al final entre ha ellos. trabajado con muchos directores. O sea, Woody tenemos Allen, por ahí por también ejemplo. Café Society, eso te iba a decir, justo. Sí, a Roma con También. amor, las dos de Woody Allen, sí, sí, siendo bastante, todavía bastante joven, ¿no? Que es del 83, tiene una carrera ya interesante. Total. Sí, sí, sí. Y cada vez habla más rápido. Cada vez Mm, habla Habla más muy rápido. rápido este señor. Habla muy rápido este chico. Sí, habla muy rápido. De hecho, a ver, también es que Muy yo creo que rápido. hay un momento que es que es un actor que al final tampoco ha tenido tanto registro
interpretativo y creo que siempre que está también como un poco que Eisenberg hace ya de Eisenberg quizá un poco que tiene casi un registro un poco a lo Woody Allen, ¿no? Sí, tiene un tono. ¿Verdad? Sí, de judío nerd introvertido que habla muy rápido Sí. y ¿no? Así como con cierto muy buenazo, ¿no? Hasta ahí afable, pero como un poco inadaptado, ¿no? Es como, ¿no? Tiene un poco, sí, ese físicamente rollito. siendo distinto, pero tiene como un poco ese perfil, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto le pasan a muchos actores. De hecho, Kira Culkin también que aparece en A Royal Pain, últimamente le estamos viendo en papeles que, o sea, aquí en A Royal Pain tiene un papel muy parecido al de Succession. Sí, Eh, siendo papel de opuesto en el sentido de a nivel de clase social y tal, ¿no? Porque uno al final es como está hablando mal y pronto en la mierda, ¿no? Y justo en Succession es un multimillonario, hijo de magnate y pues uno de los líderes de una familia de magnates de la comunicación a nivel mundial, ¿no? Pero al final hace un poco el mismo papel, ¿no? Dentro de... es muy parecido, o sea, a sí, mí no me un ha poco sorprendido. desquiciado. Claro, y creo que, o sea, que hace muy buen papel en Ariel Payne y de hecho, a ver, que también competía con otros grandes, ¿no? Con el Globo de Oro y está postulado ahí también este año un poco de cara a los Oscars, que de hecho Ariel Payne es una de las películas, una de las favoritas que está en los Oscars este año, ¿no? Y tiene como ahí varios postulados, ¿no? Un poco y candidatos. Y entonces, a mí me sorprende porque le han dicho, ¿no? Es como, bueno, aquí Kieran Culkin es una bomba de relojería a punto de estallar y tal, y que está desatado y no sé qué, y es como, bueno, pero a ver, si es que ya veníamos de Succession de este actor, ¿no? Y bueno, porque Kieran Culkin, para quien no lo conozca, es uno de los 400.000 millones de hermanos de Macaulay Culkin, porque son 100 y la madre, y de hecho era el que hacía las escenas, era el que hacía de doble de su hermano en Solo en Casa. Que es un poco como el capítulo de Los Simpson del gemelo bueno y el gemelo malo, que en Sí. realidad son los dos malos. Pues hacen un poco, que en la vida real son un poco así, los dos. Sí, bueno, hombre, ¿quién es más malo? ¿Macaulay o Kieran? Mm, Yo no creo le que dejo. gana Macaulay, ¿no? De hecho, bueno, Sí. ahí está. O sea, Kieran se ha mantenido en el tiempo y ha ido increciendo en su carrera y, bueno, Macaulay se fue de vacío. Sí, bueno, ha hecho dos cosas después, pero Sí, bueno, como pero... raras, de decir. Y que, bueno, creo que pues igual la droga no ha acabado con él de milagro, Sí, ¿no? sí. Claro. Él ha acabado con la droga. Sí, Más un bien. poco, sí. Bueno, pasamos si queréis un poco a sinopsis y así hablamos de la película más en profundidad. Es una película muy pequeña, muy sencilla. Al final son dos primos que viajan a Polonia tras la muerte de su abuela para ver dónde vivió ella antes de la Segunda Guerra Mundial y comprender de dónde viene su familia, incorporándose ambos a un tour sobre el Holocausto y todo con un crossover con Tom Hanks en la terminal. Escuchemos el trailer. We stay moving, we stay light, we stay agile. The conductor's gonna come through, taking tickets. We tell him we're going to the bathroom. Bathroom, He gets okay. to the back of the train, he's gonna start heading towards the front looking for stragglers. Sorry, we're the stragglers? Yeah, by the time he gets to the front, the train's gonna be in the station and we're home free. This is so fucking stupid. Tickets are probably like $12. It's the principle of the thing. We shouldn't have to pay for train tickets in Poland. This is our country. No, it's not. It was our country. They kicked us out because they thought we were cheap. What the flying fuck, man? I'm so Why sorry. would you do Fuck, that? you're like red. Yeah, because you fucking slapped me in the face. Aquí escuchabais el tráiler de A Royal Pain
y lo estáis escuchando los lunes a las 10 en Rec Radio o en el resto de plataformas, YouTube, Spotify y demás. Y os pregunto, como siempre, ¿por qué merece la pena ver a Real Pain, por ejemplo? O Mick, venga, que creo que fuiste el primero en verla. Por listo. Bueno, qué listo, qué listo, pues listo. Pues bueno, una comedia dramática que creo que merece la pena, pues principalmente porque Kieran Culkin, aunque quizás yo me esperaba todavía más, pero hace muy buen papel y el personaje está muy bien. Eisenberg también está muy bien, o sea, no es que... pero lo que pasa es que creo que Eisenberg deja a Culkin y ha creado una película y un personaje para que brille Kieran Culkin, ¿no? O sea, está más claro que el agua, pero creo que funciona muy bien la química que hay entre los dos personajes, ¿no? O sea, es verdad que lo que es la pareja en sí es una película muy de personajes y de esta pareja de personajes y de la situación que viven y las cosas que hace que te plantees, ¿no? Por esa situación. eh, y al final es como una contemplación de la relación que tienen estos dos personajes, tanto entre ellos dos, entre sí mismos, como eh, cada uno consigo mismo, por supuesto, y con este problema, con este hecho, ¿no? Que es el holocausto nazi, y la relación que tienen con su pasado, con su abuela, ¿no? Con este viaje que hacen a Auschwitz, ¿no? Hacen este tour, ¿no? Del holocausto nazi en Polonia, van a Varsovia, creo que, bueno, merece la pena porque es una película que aunque a priori parezca bastante típica, pero si la piensas no es tan típica. Eh, Creo que deja muy buen pozo, además, al final, porque creo que a medida que terminas de verla y la piensas, yo he de decir que cada vez que la pienso me gusta más, así como que cuando salí de la sala me pareció que incluso en algún momento no es especialmente divertida, porque creo que es una película que al final yo pensé que iba a ser una comedia más, como más explosiva, ¿no? Una comedia, al final no deja de ser una comedia dramática, ¿no? O una dramedia, que dicen muchos, o un drama cómico, no sé si entraría drama cómico. Y sí que hay algo que me ha parecido reseñable y es que hay en ciertos momentos que contrapone y enfrenta tus propias sensaciones según estás viendo la película y la estás pensando. Y es que en algunas situaciones, bueno, en algún momento puntual, que esa reacción a la comicidad de la película se mezcla con tu interiorización de lo que ha pasado en ese holocausto, lo que pasó, ¿no? En los campos de concentración. Y entonces creo que enfrenta un poco ese disfrute cómico en algunos momentos con eh, ese sufrimiento y en interiorizar el sufrimiento. Al final, claro, está poniendo un poco a prueba al espectador y a los propios personajes de la relación que tienen los propios judíos o los americanos o los que no son judíos, ¿no? En plan con este holocausto y con los campos de concentración y con el sufrimiento de un pueblo, ¿no? Y creo que al final hace desde autocrítica a crítica en general a muchas cosas, pero primeramente autocrítica del pueblo propio judío y el pueblo judío en Estados Unidos, ¿no? Los americanos, los judíos americanos y los que no son americanos. O sea, no sé, creo que tienes una película para pensarla y para que bueno, pues se piense, sí, una película para pensarla. Creo que es una película que a posteriori se le saca mucho más partido que durante. Y eso, igual que hay algo que me gusta, que es que esperas que igual haya un cambio en los personajes, porque cuando llegan a Auschwitz es verdad que ese momento hace que todos cambien en el momento de estar en Auschwitz, pero no después de salir de Auschwitz.
por lo menos los protagonistas, ese arco de personaje que normalmente estás esperando que tenga todo protagonista de una historia, pues en contraposición a lo que normalmente pasa, que hay un hecho, sobre todo este hecho final, que al final de ese viaje, ¿no? Que bueno, realmente es la casa de la abuela, pero realmente lo importante es ese paso por el campo de concentración, ¿no? Y sin embargo, ni el campo de concentración ni la casa de la abuela hace que ninguno de los dos personajes cambie. Cuando vuelven otra vez a América, cada uno sigue la línea de donde viene y de donde estaba al principio. Y eso me parece ya notable y reseñable porque es algo que normalmente no pasa. O sea, lo interesante de esta película es eso, que al final lo que hace que lo que te hace pensar es que todo eso no ha valido para nada igual, no ha servido de nada, ¿no? Entonces el holocausto no ha servido igual de nada y nadie piensa en esto ni después de ir a verlo y después de ir a ver un campo de concentración y de interiorizarlo y darle vueltas y analizarlo, la gente sigue igual y probablemente pues vayan a volver a acontecer en algún futuro los mismos hechos que ya acontecieron. De esto que estábamos hablando, ¿no? Al principio de Elon Musk, ¿no? Y demás, pues igual en un futuro volvemos a vivir algo así, porque al final la gente pues le da igual y todo el mundo hoy en día está ensimismado y está con ese individualismo que se nos ha promovido, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso digo que da que pensar. Es un poco, pasa con muchas cosas, ¿no? Y imagino que, la verdad es que no he tenido la suerte de ir a Auschwitz ni a un campo de concentración. Tampoco sé si me apetece demasiado, la verdad. Pero entiendo que, claro, que tiene que ser muy impactante, como muchas otras cosas que vemos, bueno, a lo mejor en televisión, ¿no? Y que de repente vemos un desastre, mismamente La Dana. De repente lo ves en televisión, te impacta mogollón y como no lo estás viviendo, a las 2 semanas se te ha olvidado y ya en el momento en el que no existe esa presión mediática, se te olvida y a otra cosa. Que es un poco yo creo que también lo que pasa aquí, ¿no? Que incluso los descendientes de los supervivientes tienen memoria corta cuando según van pasando las generaciones, que se les va olvidando. Pero bueno, Sí, 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 desde luego. creo Bueno, que al final pasa un poco con todo. pero bueno, que hay como muchas más capas, yo creo, en la película. O está disfrazado como Sí. de una especie de buddy movie feel good, una road movie ahí de medio buddy movie feel good, ¿no? Pero al final la sensación cuando la película acaba no es de feel good. No, Entonces, Bueno, tiene posiblemente uno de los planos finales más tristes ¿verdad? que yo recuerdo en una película. Incluso continúa pelis si quieres ya, Víctor. incluso pelis muy tristes, yo no recordaba un plano que te generase tal sensación. Es una sensación muy, 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 muy extraña. Eh, entonces estoy muy de acuerdo con eso. O sea, el resto de la peli, desde luego, es una especie de buddy movie, pero ese final te deja un poco roto, te deja un poco bastante roto. A mí es una peli que me ha interesado mucho. Yo lo que tenía apuntado, así como en otras pelis apuntas, pues a lo mejor una parte más visual, a lo mejor una construcción de otro tipo. Aquí la sensación que me voy es el tema de las reflexiones que saca esta peli y que te invita y que te invita a tomar. Desde luego la química entre los dos es muy interesante porque está muy equilibrada de los dos personajes que en el fondo eh, digamos que exportan al exterior cosas muy antepuestas a lo que sienten a veces o a lo que quieren hacer, ¿no? Porque al final tenemos un personaje que es todo expresión, ¿no? Digamos que es todo exuberancia, comedia, pero en el fondo está roto. Y tenemos a una persona que parece que ha cumplido la misión de la vida y también está de cierta forma roto. Entonces, me parece muy curioso cómo esos dos personajes digamos que chocan en sus intenciones y en su construcción. Y eso a mí personalmente es lo que más me ha interesado de la película. Al final, el viaje o los actores que están alrededor no dejan de ser actores para la reflexión, ¿no? Que están dispuestos para que esas secuencias ocurran y den puntos de vista o generen construcciones, ¿no? A los personajes. Pero si tengo
si tuviera que recomendar esta peli, precisamente es una película sobre la que siéntate, mira la peli, ríete donde quieras reírte, pero al final, la sensación que tienes al final es, ostras, ¿cuántas reflexiones me han lanzado? No, no, hay un Sí. punto que es una peli que a la vez te habla de la soledad, que te habla de ese sueño, no, iba a decir americano, pero sí ese sueño en el que tienes que cumplir como una especie de lista de intenciones, ¿no? En la que tienes que tener una familia, un hijo, una casa y demás, y si no lo tienes, ¿dónde estás? O cuál es tu sitio en el mundo, cómo te ven los demás y cómo te ves tú mismo. Habla también, tengo la sensación de la responsabilidad, ¿no? Y de la vida. Y al final es una comedia que en muchos casos te hace preguntarte por qué te estás riendo. O sea, porque todos esos valles emocionales son los que creo que sí que además la peli los equilibra bastante bien para tener unas sensaciones muy intensas, en el sentido es como la escena del tren, la escena de la comida que tienen, vale, entiendes a los personajes, entiendes dónde están, entiendes sus motivaciones, sus miedos y demás, pero no dejan de estar todo el rato como una especie de choque, entonces, entre ellos mismos, o sea, no solo entre los personajes, sino con ellos mismos. Entonces, esa es la parte a mí personalmente que más me ha interesado de la peli, cómo está reflejado todo esto y cómo lo construye alrededor de todo el largo. Pues tengo una mezcla, ¿no? Entre las dos cosas que habéis dicho. Primero voy a decir quizás lo que menos me ha gustado, que creo que ahí coincido un poco con Mick en una cosa que ha dicho antes, que es cómo se ha vendido la película, ¿no? De ese Kieran Ujú. Culkin desatado que, bueno, creo que ha sido marketing, ha sido un poco Sí. aprovechar ese tirón que tiene este actor ahora por Succession y que seguro que yo, vamos, estoy convencido de que mucha gente ha ido a ver esta película porque ha visto Succession y conoce a este actor y le ha llevado por ahí, ¿no? Y creo que no es ese. No es ese perfil, no es exactamente. Es verdad que el personaje tiene cosas en común, desde el punto de vista no de dónde parte ni sus características más físicas, por así decirlo, pero sí un poco como la actitud del personaje, que creo que comparte cosas. Sí. Ahora bien, creo que no es el desatado de Succession y creo que habrá gente que no haya visto la película y que haya visto Succession y le vendes así la historia y dices, ostras, quiero verlo porque esto puede ser una burrada, ¿no? Además, mezclándolo Claro. con el nazismo, con el holocausto, dices, ostras, es que esto, y no va por ahí, no va por No. ahí. No está mal, porque no creo que es como la típica película que no le puedes sacar tampoco peros, que, pues, que está bien y ya está, ¿no? Pero el cómo la han vendido a mí me sacó. Los peros que le puedes sacar a la película ya es que tú te quieras hacer otra película totalmente distinta a la que te están presentando. Pero creo que es más o menos correcto, ¿no? Lo que puedes ver. Es al final un título bonito, una película pequeña y con corazón, ¿no? Que quiere contar una historia muy concreta. Imagino que además Eisenberg, pues, la habrá contado, él es judío, la habrá contado desde, bueno, pues su pasado, la gente con sus familiares, A ver, he de decir que es que Eisenberg, su abuela era polaca claro. y justo hay algo de todo esto y que luego por otro lado él estuvo también escribió un relato hace unos años que narraba un viaje entre dos primos a Mongolia. Y entonces creo que mezcló su propia experiencia de ir Cositas. a Polonia, a Auschwitz, a conocer todo lo de su abuela, con lo de su relato con el viaje del primo y tal. Y dijo, ah, pues esto igual sería interesante. Y le salió Real Pain. Es que, de hecho, es típica película que la ves y dices, esto es, bueno, a ver, no es imposible, ¿no? Pero es claro que la escribe alguien que tiene algo de autobiográfico, ¿no? O que está Sí. contando que... yo, por ejemplo, esta historia no la contaría, pero porque es que no se me ocurre, ¿no? No tengo esta necesidad que seguro que tiene Eisenberg de, bueno, pues de investigar también en sus raíces. Imagino que además también
hay algo como de culpa, ¿no? En todas estas personas que no han vivido aquello y que saben que sus abuelos tuvieron que pasar por algo tan duro y que gracias a su esfuerzo y su sacrificio, pues ahora tienen una vida ellos mucho mejor, ¿no? Una culpa bien entendida, ¿no? No, no que se sientan culpables ni no tienen ninguna culpa, pero que tienen que tener unas reflexiones que van por ahí. Y creo que, bueno, antes de pasar un poco a los temas de fondo, que quizá es lo que más me interesa de la película, sí que también me interesan los personajes. Mick, tú lo decías, que es una peli muy de personajes. Y además es que se ve porque es todo diálogo. No es que haya acciones que te lleven a un lado, ¿no? De un punto A a un punto B. Es que te lleva el diálogo, el propio diálogo, las cosas que se dicen, la información que se revela, ¿no? En algunos momentos. Y me parece muy interesante lo que has dicho de cómo es la evolución de ese punto de giro, ¿no? Que podría haber en la evolución de los personajes justo después de Auschwitz, porque lo interesante es que al final en A Real Pain el protagonista es el personaje de Kira Culkin, que es un poco sobre el que orbita todo y al que estás intentando descifrar, el que maneja un poco los tiempos, por así decirlo, y sin embargo es el que no evoluciona, no tiene un arco de personaje. Normalmente esto, cuando estudias guión, te dicen que es un error. Te dicen que los personajes tienen que tener una evolución porque si no, se convierte en algo plano. ¿Cuándo funciona el que el personaje sea, entre comillas, plano? Cuando consigue que todos los de su alrededor cambien Ujú. y todos los personajes que hay alrededor, al final hay como unos momentos un poco casi corales de todos los que están en la guía, bueno, siguiendo el guía turístico y demás, están cambiando. Cada uno de ellos tiene su pequeño problema y gracias al personaje de Akira Kulkin son capaces como de darle la vuelta y de resolverlo, ¿no? Y me parece muy bonito. Es algo que también me ha pasado como a mí, que salí de la película un poco como decepcionado y según lo vas pensando y vas reflexionando sobre ella, dices, joder, tiene grandes aciertos y es Sí. una peli de estas que a lo mejor ves dentro de 5 años o 10 años que ya no te acuerdas bien de ella y dices, joder, qué buen sabor de boca me deja pese a lo triste que es el final. Sí, sí. Es que además hay como una calidez, ¿no? Es una película como cálida, pero luego Sí, a la par tiene muchas sombras también, ¿no? Es como, bueno, es una de cal, otra de arena, ¿no? Todo el rato. Y eso hace como que el espectador esté un poco ahí, que no se termine de posicionar sus sensaciones, ni sus sentimientos, ni la empatía con ninguno de los personajes ni con la película, porque al final tampoco terminas como de cuando crees que empatizas, no del todo, no sabes tampoco con quién empatizar muy bien, si con Culkin o con Eisenberg, porque parece que el personaje principal es Eisenberg, pero no, realmente es Culkin, ¿sabes? Entonces, es como un poco ambigua en varios aspectos, ¿no? bueno, al final realmente yo creo que es difícil saber cuál es el protagonista, porque de hecho Bueno, sí, Kira Culkin ha ganado el Globo de Oro a Mejor Actor de Reparto. Yo creo que no es que no, lo que claro, pasa es que lo han metido estaba como ahí. mal eso, ¿no? Está como mal Sí, estaría posicionado. regular, porque está claro que es una peli de dos. Sí, Es una peli, es bueno, difícil yo creo sacar que a ahí uno de también otro. se la han jugado un poco desde luego, Donde por el le marketing ponemos, claro, le ponemos aquí y y ya, rascamos ¿sabes? más. Claro, Mm. sí, sí, porque al final, no sé, por minutos en pantalla, no sé quién tiene más tiempo. Bueno, sí que es verdad que quizá el punto de vista se va más veces con Eisenberg que con Culkin, Yo, pero yo creo que Sí, yo sí veo ese factor principal en Eisenberg. sí, Que, o sea, sí. al final tiene, vamos, yo personalmente sí que tengo la sensación de que la estructura está un poco más hecha para él, mm, digamos, y que el Sí. otro es un personaje, es como de estas pelis en las que parece que lo importante está mucho más en lo de alrededor que en el personaje principal. Y quizás a mí me pasa en esta. El hecho de que él haga ese viaje, en parte lo hace por su primo. O sea, entonces, al final la peli yo creo que no deja de ser como una especie de órbita Sí, alrededor de...
Sí, pero si te fijas la película, arranca con el punto de vista de Eisenberg, pero termina con el punto de vista de Culkin. Sí, El primer plano es de Eisenberg, el último plano es de que Culkin. además son el Entonces, mismo plano prácticamente. sí, claro. Entonces, Sí, es el total. claro, por eso también creo que la película puede desubicar un poco al espectador porque el punto de vista no está claro y creo que el punto de vista empieza en un sitio, va saltando y hay un punto en el que pasa al otro personaje, ¿sabes? Mm. Es como Ostras, que el yo punto de vista, por eso también creo que es interesante esta película. tengo dudas. Fíjate, o sea, no digo que sea así, tengo dudas a la hora de pensarlo en cuanto al plano final, que sea el punto de vista de Culkin, no desde el punto de vista visual, que eso creo que está claro, sino por varias reflexiones que hacen durante la película de la responsabilidad que tiene el personaje de Eisenberg sobre el otro y sobre varias reflexiones que hace sobre la importancia o cuando habla de si se siente responsable de varias cosas que han pasado en la vida del otro o de haberse alejado. Entonces sí tengo esa sensación de que ese último plano, a pesar de que visualmente el punto de vista es claramente como que se posiciona en otro personaje, sí que la sensación es que yo me voy con Eisenberg. No con Eisenberg como tal, sino con una especie de reflexión final de le has vuelto a dejar ahí. Sí, Digamos, ha pasado que todas estas cosas, pero has vuelto a dejar ahí. ha A dejado mí el esas perro en la cosas, gasolinera casi, ¿no? a mí esas cosas me interesan muchísimo porque me pasan muchas pelis y esta es una de ellas, en las que cuando hay conversaciones en las que se genera un drama, siempre me planteo, siempre pienso en cuál es el último plano de esa secuencia. Es decir, cuando una persona sale por la puerta, ¿te quedas con la puerta o vuelves al personaje que está mirando esa puerta? Porque diferencia mucho luego la intención que tiene la película. Y tengo la sensación que en esta peli de repente deja caer, digamos, un posible futuro. Posible futuro me refiero, una responsabilidad simplemente. ¿Qué no sabe Eisenberg y qué sabe? Que se va y deja, digamos, a este personaje otra vez en ese sitio. Y él vuelve a su vida. Entonces, si hay una parte que sí veo ese punto de vista en él, y creo que es precisamente donde gana muchos enteros esta peli, que es en donde te cambia el punto de vista entre lo que tú generas o tú Mm. crees que visualmente es o qué personaje lo lleva. Y ahí sí que tengo, por eso decía antes lo de cómo orbita, digamos, porque hay muchas secuencias en las que el personaje de Culkin desaparece y entonces las sensaciones, cómo Eisenberg se enfrenta a esto, cómo se enfrenta a las situaciones que el otro crea. Entonces sí que veo muy claro el punto de vista, para mí, por supuesto, veo muy claro el punto de vista y ese final, por eso me parece tan melancólico y tan dramático, a mí Sí, personalmente, porque se queda como una especie de coleo de todo lo que ha ido sucediendo durante la película en el personaje de Eisenberg. Es decir, a él le ves, pero la sensación que yo me llevo es, vale, la tristeza que ocurre ahí, pero todas las reflexiones de la responsabilidad del otro personaje, dónde están, dónde sí, tienen que estar o dónde van a estar. O sea, lógicamente, sí, creo que la peli, muchas cosas que tiene buenas es que hay momentos en que llega, yo creo, sí, o reflexiona o juzga, pero muchas veces lo deja abierto en capas, en esto está bien o no. Lógicamente, cada uno tiene una vida u otra, entonces creo que muchas veces presenta a los personajes de muchas formas rotas, y eso dibuja mucha profundidad en ellos. Empiezas a entender sus intenciones, sus emociones, el por qué han hecho una cosa u otra, y entonces tú como espectador quizás ahí es donde puedes empatizar más en el sentido de, ostras, pues aunque hagas esto tan mal, entiendo tu frustración, o aunque, o, sí, o aunque seas esa persona vitamina, tú fíjate que esa vitamina solo es para los demás. Es lo que decía Abel, y crecen los demás en función al personaje de Culkin. Pero en base a su energía, o sea, es como si recogiese la energía de ese personaje y él no cambia, él sigue triste. Y es muchas veces de estas personas que luego te la llevas a la vida real y parece como estas personas que parecen felices por fuera, pero muy tristes por dentro y que hacen felices a los demás, pero en su casa luego es un desastre, digamos. Entonces,
todo esto que construye la película, de esa especie de burbuja de cristal extraña en la que estás dibujando unas cosas y otras y en qué punto está, yo creo que hace que te emociones, digamos, con los personajes. A mí me ha pasado al contrario que vosotros, pero porque ya me dijisteis que la peli, que no esperase X cosa de esta peli. Claro. Entonces ya entré sin ese juicio, ¿no? Digamos. Entonces, De nada. posiblemente a mí me haya ayudado a verla de otra forma. Pero bueno, entiendo que lo de la venta ha podido sacar un poco del contexto de la peli. Pero bueno, que eso es algo que pasa muy a menudo con... Muchísimo, sí, sí. Hace poco Sí, hablábamos de otra peli también que le pasaba algo parecido con el tráiler sí, Sí. y demás. cada vez más lo de ver trailers y cosas de estas es complicado porque te venden cosas que luego no son, pero bueno. Joder, pero aún así creo que es un ejercicio reflexivo a muchísimas capas, tanto del comportamiento de los propios personajes protagonistas como del resto de personajes con los que se juntan en ese viaje. Todo es una reflexión sobre el holocausto y el dolor en general y la empatía con el dolor y la reflexión del dolor y si el dolor sirve para algo y para cambiar y demás. Eh, pues eso, desde que Eisenberg aunque ve al otro y no se para a observarle ni a interiorizarle, ni simplemente en plan está viendo prácticamente lo mismo que está viendo el espectador y el espectador sabe que sabes lo que sabes de él, ¿no? Y cómo termina y cómo está ese personaje, y en qué situación está ese personaje, y sin embargo el primo no se para a observar o ver lo que quiere, o ve lo que quiere ver, o los detalles y las señales realmente que hay, si se va a parar a pensar exactamente qué es lo que le está pasando al otro, no lo ve, ¿no? O sea, y se quiere creer lo que le dice el otro, pero al final, igual ese plano final es que, pues eso, aunque le está viendo, pero no está viendo, ¿no? Es como que podría ser desde el punto de vista sí, de Es que Eisenberg y sí se que queda ahí como para observar, pero aunque tú observes, eh, no tienes por qué ver, ¿sabes? antes Sergio ha dicho una cosa que es lo que no ves no te duele. No lo has Claro, dicho tal así, pero es cuando pasan sí, ciertas cosas y como no te suceden a ti en tu casa y en tu portal, digamos que el dolor es más pequeño, porque no es. Entonces, ese plano final a mí me resuelve muy desde ese punto, ¿no? De, vale, bueno, ok, es tu vida, yo me voy y si no lo veo, pues yo voy a seguir con mi vida y seguiré así. Sí, total. Bueno, por ir cerrando, que al final nos quedamos sin tiempo, ¿con qué momento os quedáis de la película? Por ejemplo, Mick. yo me quedaría con el final, bueno, el final, hacia el final, con la parte de las piedras en la tumba. Me parece un momento maravilloso, también que invita a un montón de reflexiones, ¿no? Y cómo desplazan a el guía, ya que también es muy gracioso que el guía de esto no sea judío, ¿no? Y sea, el holocausto lo tiene como una especie de De mito fetiche, ¿no? casi. De, claro, una especie de mito que le da incluso a lo mejor cierto morbo, ¿no? En plan, y ha estudiado eso porque le vuelve loco ¿no? Y me encanta. Igual que este personaje negro que probablemente fuese musulmán, ¿no? Y se Se hace convierte. judío y resulta que este que no era judío, este que es judío converso, es más judío que los judíos, ¿no? Es como el más papista que el papa, ¿no? Y entonces están como, no sé, me gustan mucho esos momentos. Todo el tema de lo de la tumba creo que tiene, bueno, resume también muy bien la película y creo que es un momento también muy bonito y gracioso, ¿no? A la Sí, vez, porque gracioso. sí, resume muy bien el tono de la película, ¿no? En general. Y luego con el eco cuando van a la casa de la abuela, ¿no? Y dejan las piedras, que me parece también Claro, muy... claro, sí, es como, Ese momento es muy guay. no deja de ser Las piedras es muy guay. una siembra que recoge otra vez luego, ¿no? Sí. Hay es como un planting que funciona muy bien. ¿Víctor? Eso, recogiendo lo de el momento que dices, Mick, cuando al final se despiden, le da el abrazo y al otro le dice, bueno, adiós. El Sí, momento sí, ese sí. es como, Sí, es muy duro. sí. A mí el de las piedras también lo tenía apuntado. Dramáticamente me encanta el momento de la cena, cuando Ace rompe,
sí. Me parece fascinante. Es en el momento, además, Sí, que es él brutal. brilla a un nivel muy grande. Y a lo mejor voy a decir otra escena, no sé si decirla, Sergio, por si te la quito también. No, ya, Eh, total. no, que es el de la fotografía. Claro, El es de que la cuando se estatua. toman. El de la estatua. El de la estatua es Te, mágico. te hemos dejado ya sin Es, ninguna. es, Sí. es mágico. No sé, pues ya voy a decir el del tren porque no me queda otra. Claro, Es el del que tren. Bueno, si quieres, hacemos una cosa corto y solo pongo uno. no, ya nada, no. Pero sí, no, a mí me interesaba mucho el momento del restaurante porque también es un momento en el que descubres todo, en el que entiendes Sí. todo, en el que de repente el personaje de Kira Culkin se lo desnudan porque no, él no lo cuenta, ¿no? Pero entiendes que qué les ha motivado realmente a ir hasta Eh, allí y no ha sido que la abuela haya fallecido, ¿no? Sino el dolor que tienen entre los dos y las cosas que tienen que resolver. Em, Ostras, y el enfado de él con lo que ha hecho el otro. A mí Claro. eso es brutal. sí, la Ese enfado decepción es, también. sí, es Bueno, brutal. rápido que nos quedamos sin tiempo. ¿Con qué tres películas veríais a Real Pain? Por ejemplo, Mick. Pues yo voy a decir Intocable. No Intocable. sé. Bueno, Sí, bien, sí, bien. Vale. la película La francesa quiniela. de, Sí. de Oliver Nakache y Eric Toledano, que, bueno, creo que tiene mucho también que ver, ¿no? Aunque sea como Buddy Movie, esta sí que es un feel good, ¿no? Es una película feel good que sí que creo que es feel good como tal, Sí, ¿no? Pero creo que tiene algo de esta película. Iba a decir también Green Book, Green Book. que Green Book, también tiene. últimamente sale mucho Green Book, me Sí, parece sale a mí. mucho Green Book en las quinielas. Y luego y voy a decir una película que igual os desconcierta más, que es Ted, la del osito de peluche con Mark Wahlberg. Por dos personajes también en plan de un personaje ahí un poco Vale, en plan desatado, mal hablado y tal y vale. no sé qué. Y bueno, venga, digo la zona de interés por que es Por- inevitable. Víctor. Eh, pues yo tenía varias apuntadas, una era también Intocable. Me voy a quedar con Nomadland, con la peli de Chloe Zhao. Me parece interesante como el viaje de un personaje que también crece en un mundo doloroso, digamos, pero está también tocado con esa varita de humanidad. Y a mí Nomadland es que me parece un peliculón Buah, enorme. obra Y me maestra. parece, me parece que es me parece una bonita peli para hacer doblete. Pongo también por aquí Robot Dreams, la peli de Pablo Berger. Me parece también una Qué peli bonita. bastante interesante sobre la soledad, sobre la felicidad, sobre cómo encontrar la felicidad, con la amistad y con todo. Me parece muy guay. Y pongo por último, había puesto Fallen Sleeve, la peli de Kaurismäki, porque es que reflexiona tanto sobre también las personas, cómo son y cómo se encuentran, cómo chocan en sus formas y en sus individualidades, que me parece, lo que pasa es que es otro tono mucho Sí, más sí. decadente y demás, pero me parece una pedazo de peli y que invita también muchísimo a la reflexión. En este caso, por otro ámbito también, a nivel de pareja y a nivel de varias cosas, pero me parece también por ahí. Y voy a poner solo una peli extra también, que es Zombies Nazis 2. Venga, ni la apunto. Vale. Bueno, continúo. Yo la primera que voy a decir es Una bolsa de canicas, una película francesa de Ostras. 2017 que a mí la película, bueno, no me pareció mal, creo que es una buena película, es entretenida, pero sobre todo yo es una película que la tengo mucho cariño porque a la novela le tengo todavía muchísimo más cariño, que es una historia de dos hermanos que huyen en la Segunda Guerra Mundial, van huyendo de los nazis de una ciudad a otra, es un poco como la otra cara, digamos, de lo que podrían estar viviendo estos dos primos. También tengo apuntada Minari, Historia de mi familia. Ujú. Oh. Hablamos de ella, ¿verdad? Sí, 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 tenemos, bueno, tenemos mm, En su podcast de momento. Minari. muy buena Eh, película. Joder. También un poco, ¿no? Por la parte de inmigración, de las raíces, de cómo puede cambiar tu vida
en el momento en el que te sacan de un lado a otro, ¿no? Sería un poco también como la cara B, pero en este caso de lo que podría haber vivido quizá la abuela, ¿no? Cuando llegó a Estados Unidos y cómo tuvo que reconstruirse a sí misma. Y tenía tres películas españolas, no sabía con cuál quedarme, pero me voy a quedar con Truman de Sesgay, No, una de mis Ostras. películas favoritas, películas españolas favoritas, con también, ¿no? Esta parte de dos amigos con un drama de por medio y cómo lo gestionan entre ellos. La verdad es que nos queda en general una quiniela como agridulce, entre bonita, con cosas medio cómicas, pero que luego te asestan una puñalada en el corazón. Lo que es Pero esta peli. así somos nosotros también, Oh, básicamente. qué Qué bonito bonito. ha quedado. Cierre Buah. perfecto. Cierre perfecto. Pues nada, hasta la semana que viene, si os parece. Adiós a todos. Chao. chao.